¿Y cómo? Entonces les empiezo a hablar de fotógrafos ciegos, ¿no? Sobre todo en la fotografía contemporánea. Entonces empiezo a hablarle de Efenbacar, de Gerardo Nigenda, que Gerardo Nigenda es un gran fotógrafo ciego mexicano, oaxaqueño. Entonces, que bueno, ya murió Gerardo. Entonces empiezo a contarle un poco cómo es el proceso y de cómo hacen los trabajos de fotografía. Y entonces empiezo a hablarle y digo, pues ¿quiénes quieren? No, pues todos querían hacer fotografía. Sí. Total que metemos un proyecto, buscamos las cámaras fotográficas, empezamos a buscar los rollos, porque trabajamos con rollo en forma análoga, y empezamos y hacíamos las fotos y salíamos con grupos. Teníamos unos pasantes, digamos, gente que estaba haciendo sus pasantías de universidades. Entonces se llevaba un grupo al jardín o a no sé dónde a tomar foto, o de lo que quería, el proyecto que quería hacer cada uno de los chavos. Ok, ¿la idea de dónde surge para que ellos tomen una foto? Yo empiezo a trabajar con ellos, a tallerear con ellos un poco sobre conceptos, sobre semiología de la imagen. Entonces empiezo a trabajar y entender, ellos empiezan a entender como muchas cosas de esta. Entonces hubieron trabajos muy bonitos, porque, y además en cada fotografía se escribe, ya en la fotografía ya física, cuando se imprimía, se escribía en braille. El fotógrafo escribía, ¿no? Esta foto la tomé en la calle porque escuché la risa del payasito y la risa me llamó la atención, no sé qué. Lo importante no era si la foto estaba bien tomada o no, era captar el momento, era tener el recuerdo. Hay una frase muy bonita que dijo un alumno, me dice, es que es la única forma de tener los recuerdos que yo los pueda tocar. Pero es un papel, sí, pero está escrito y ahí yo sé lo que dice. Entonces tienes toda esta cosa. Entonces, claro, todo se convirtió en otra cosa, ¿no? No era solamente la captura de la imagen, sino también la captura de cómo escribes o cómo imprimes en un papel fotográfico con el punzón lo que había hecho que este fotógrafo ciego quería fotografiar. ¿Ellos mismos revelaban el rollo? No, en ese caso no revelaban. Pero sí, después que ya revelábamos las fotos, yo me sentaba con ellos y decía, aquí hay esta imagen, ¿no? Hay una imagen, por lo menos hay una imagen que le digo, oye, aquí hay una imagen de un pinito de estos de olor de coche. ¿Por qué le hiciste la foto un pino de olor? O sea, ¿como para qué? Ah, no, ese es el coche de mi papá. Le digo, no, es un pino de estos de cartón de olor. Sí, ese es el coche de mi papá. Claro, era el poder de síntesis. Ese olor era el coche de su papá. Dices, claro, estos me enseñaron muchísimas cosas porque dice cómo lograban conceptualizar en una imagen todo lo que significaba el coche de su papá. O sea, eso era maravilloso. De cómo lograron, o sea, por lo menos hay otra fotógrafa que hizo un trabajo muy bonito sobre migrantes. Porque su familia tiene una tienda justo en las vías del tren. Y de repente ella le tocaba atender, ayudar allí ¿no? Y de repente llegaba gente, y digo, porque veía las fotos y eran como gente parada así como extrañada, ¿no? Y eran como eran retratos. Le digo, oye, ¿y estos quiénes son? ¿Son tus familias? Me dicen, no, son migrantes. Le digo, ¿y cómo sabes que son migrantes? Profe, por el olor. ¿Cómo huelen? Todo lo que traen. Le digo, ¿y cómo? Le dice, es que llegan a la tienda y me piden agua, me piden algo de comer. Y yo les dije que sí, que yo les daba, pero sí me dejaban tomarles fotos. Entonces hizo todo un trabajo sobre estos migrantes que llegaban. Entonces eran ellos ahí, pues, y veías la cosa y era el momento así como que... Entonces también los migrantes y había unas fotos muy bonitas porque decía, y aquí viene, entonces era el tren que venía. Entonces es una serie de fotografías que venía el tren, entonces son varias fotos, dice, aquí va, entonces eran varias fotos, entonces escucha el tren y sabe que van a estar los migrantes por ahí. Entonces ella salía con la cámara. Uy, qué padre. Entonces tenía como todos, otra persona hizo todo un trabajo de cómo sale de su casa y empezó a fotografiar el camino de su casa. Entonces iba y te iba narrando, aquí es no sé qué, aquí en este lado tengo que voltear porque hay un bache y entonces la primera vez me caí, me di un
madrazo, ¿no? Ajá. Pero ahora ya lo tengo, no sé qué. Y aquí, entonces son fotos dentro de cómo sale de su casa, de cómo se sube en la oruga y de cómo llegaba a la escuela. Okay. Y hacía todo su registro fotográfico, ¿no? Entonces iba poniendo. Su cronología. Y así iba haciendo como muchas cosas, entonces estaba muy, muy padre. Está muy interesante Sí. el cómo por ese medio nosotros descubrimos cómo sienten el ambiente, cómo sienten el mundo, ¿no? Cómo, Sí, cómo claro. lo perciben. Exactamente, porque también pensamos, yo digo, pues yo no tenía ninguna idea. Yo Ajá. empecé con ellos a descubrir cosas, yo no sabía, ¿no? O de repente digo, a ver, entonces, no, en este momento hay como este color que es azul y Ujú. de repente una alumna me dice, oiga, profe, ¿y cómo es el azul? Y yo, bueno, el azul como el azul del cielo, el mar. ¿Cómo le explicas a un ciego Sí. un color? Entonces dije, ¿cómo hago para descubrir eso? Entonces empezamos a hacer como mucho trabajo de eso, Ujú. ¿no? De investigación. Y con ellos empecé a descubrir muchísimas cosas de eso. Sí, fue un Bastante proceso muy interesante. bonito. Ahorita pues hay ya muchos, ya unos se graduaron, otros son Ujú. abogados, otros son estudiaron lengua, no, o sea, Ujú. como eso está padre. Ah, qué bonita experiencia. Sí, la verdad, de sí. tu lado y por parte de ellos creo que les hiciste sentir una parte de su vida pues artística Sí, muy, muy claro. bonita. Porque yo creo que también el arte es eso, el arte nos sirve para todos, ¿no? Ujú. El arte nos redime, nos convoca, nos encuentra, nos hace cuestionarnos y siempre pensamos que el arte es para gente muy culta, Ujú. ¿no? Pero si no estamos expuestos al arte, ¿cómo vamos a saber? Sí, Yo claro. creo que el arte es para todos, ¿no? Es como decir, no, pues que los campesinos, o digo, por Dios, los campesinos saben mucho más que todos, ¿no? Ujú. Esto puede sonar muy extraño, pero sí, le digo, no, es que no es para gente ignorante, le digo, no, es que nadie es ignorante. Tú sabes cosas que yo no sé. Ujú. Y yo soy ignorante en esas cosas que tú sabes. Y todos nos necesitamos, y todos tenemos, y todos estamos acá para aprender y para enseñar. Y todos formamos parte de una cadena donde vamos enseñando y vamos aprendiendo. Y vamos transmitiendo todo esto. Entonces, creo que eso, y por supuesto el arte reúne toda esta forma de encontrarnos y nos unifica. Ujú. Porque creo que el arte nos unifica de cierta manera. Entonces no hay, aquí no se distingue género, raza ni nada. Ujú. O sea, todos somos iguales en el arte. Entonces, claro. o bueno, pues yo creo que todos somos iguales en la vida, pero nos han encargado de que nos separen o nos dividan de Sí, claro. formas.